Bien, estamos con don Carlos Salinas. Bienvenido, Carlos. Profesor en Derecho Canónico, miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas de la Santa Sede, nombrada por el Papa Francisco. Hay que decir varias cosas. Comenzamos la Semana Santa, ¿no es cierto? Semana Santa tremendamente importante para el mundo entero y para nuestro país también. Y vamos a hablar sobre el misterio del Santo Sudario. Definamos el Santo Sudario. ¿Qué es lo que es el Santo Sudario? Es la tela que se supone, envolvió el cuerpo de Cristo cuando Cristo estuvo enterrado. Eso es, en definitiva. Es una tela larga, tiene poco más de 4 metros de largo, 4 metros 36 en concreto, más 1,10 metros de ancho. Y envolvió el cuerpo de Cristo en esta posición, ¿no? Estaba el cuerpo de Cristo yacente y la tela lo envuelve, digamos, por arriba y por abajo. Lo que permitió entonces que la imagen que se está viendo en estos momentos esté mostrando la parte frontal del cuerpo y la parte dorsal del cuerpo, ¿no? La parte de la espalda. Hay muchos misterios acerca del Santo Sudario. Además, hay una historia que queremos compartir con ustedes y después vamos a analizar la existencia del Santo Sudario y por lo tanto también lo que confirmaría la existencia de Cristo. Miren. El misterio de la pasión y muerte de Cristo es todavía uno de los hechos que asombra y conmueve al mundo. Más de 2000 años después de haberse registrado su crucifixión, son pocos los testimonios tangibles de ese momento. Sin embargo, hay un objeto que, según dicen quienes lo han custodiado durante todos estos siglos, es una prueba concreta de la existencia de Jesús: el Santo Sudario. La síndone o sábana santa sería nada menos que la mortaja que resguardó el cuerpo de Cristo posterior a su muerte y previo a su resurrección. Una mortaja que hoy sigue siendo analizada con el fin de demostrar su autenticidad. El Santo Sudario, dentro de las tradiciones de siglos, se ha planteado que es aquella sábana que envolvió el cuerpo de Jesús cuando fue muerto y después de bajarlo del crucifijo, y fue dejado en esta tumba de piedra. Y después viene cuando le limpiaron el cuerpo y lo envolvieron con el sudario. Al producirse la resurrección, se dice que todo lo que pasó con las heridas de Cristo quedaron reflejadas dentro como la imagen esta que aparece en lo que se conoce como el Santo Sudario. El Santo Sudario es una tradición hermosísima que la Iglesia por siglos y siglos y más de 1000 años guarda. Se dice que es el sudario que envolvió el cuerpo ya muerto de Jesucristo. Pero al abrirse el sudario están las marcas de las llagas de la corona de espina del rostro, que si tú lo miras bien, en el fondo es como de un negativo a un positivo, es el rostro de Jesucristo. El sudario de Turín debe su nombre a la ciudad italiana, donde actualmente se encuentra la catedral que custodia hace casi 3 siglos. Sin embargo, los orígenes de esta sábana santa aún mantienen divididas las opiniones de científicos, teólogos e investigadores, puesto que los primeros análisis plantean que pudo haber sido falsificada. De una medida de 4 metros y 36 centímetros por 1 metro y 13 centímetros de ancho, esta tela ha traspasado el tiempo con sus misterios. ¿Cómo pudo quedar grabado el cuerpo de una persona de manera tan perfecta y perpetuarse en el tiempo? Lo que se plantea básicamente respecto del Santo Sudario es que envolvió el cuerpo de Cristo, esa es una posición. Otro que es un santo o es un sudario que envolvió el cuerpo de un crucificado, que era la forma habitual con la que los romanos mataban a los opositores, y en este caso cuando perseguían a los cristianos. Entonces esa es otra posición. Hay otra que dicen que es una falsificación, que se hizo más o menos en el siglo XIII o siglo XIV y que después fue leído como si fuera la interpretación que se da diciendo que es del siglo I, que se correspondía con el cuerpo de Cristo envuelto en ese sudario. Todos los estudios concuerdan que es un hombre que sufrió un martirio, que fue coronado, que fue crucificado. Ahora, ¿cuál es la veracidad absoluta que el Santo Sudario es?
Yo te diría que en un 90%. Lo único que sabemos es que el único coronado de espinas, torturado y lacerado en el pecho fue Jesucristo. Ajuste bien la vista y observe con detención. Seguramente tanto usted como nosotros vemos claramente la imagen del cuerpo de un hombre recostado y con los brazos cruzados. Una silueta que sin vacilar asociamos inmediatamente al retrato de Cristo. ¿Qué señales podrían asegurar a los expertos que el cuerpo, la persona cubierta por este sudario, era el de Jesús? Desde el punto de vista de los últimos años, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? En el año 1998-1999, un grupo de científicos de 3 laboratorios fueron autorizados por el Vaticano para sacar pedacitos de las orillas del santo sudario, del manto, y hacer los análisis con el método que se llama carbono 14, que es bastante exacto en decir cuántos años de antigüedad tiene el objeto que está siendo analizado químicamente con este método. Ellos establecieron que tenía 700 años de antigüedad, pero el año 2012, el Vaticano, que siempre está preocupado de esto, le pidió a un grupo de científicos italianos, de una destacada entidad italiana, que hiciera nuevos análisis. Este grupo de científicos llegó a otra conclusión, que efectivamente este sudario pertenece al siglo I y que fue el envoltorio de una persona que murió sacrificada en la cruz. Mostraron que no había intervención de mano humana para alterar o generar esas condiciones que reflejan la figura de la persona que fue crucificada. Establecieron también, y eso es bien interesante, que el material era un material orgánico. Estamos hablando de sangre, de líquido, que brotaron del cuerpo de la persona que fue envuelta en este santo sudario. Pero además establecieron que dentro del material del lino había esporas que tenían que ver con material natural, con pasto, con flores, que se quedan en la ropa, y que esas se correspondían con plantas del periodo año 1 de Jesucristo. El doctor Michael Tite es uno de los expertos que más ha investigado el misterio de la sábana santa, y en 1988 estuvo a cargo de la última importante investigación que determinó la fecha de fabricación exacta de la mortaja a través de la datación por radiocarbono. Este examen científico arrojó resultados impresionantes respecto al origen de la tela. Escuche algunas de sus conclusiones. I don't believe it's a shroud, but I think it's quite highly probable there was a body in there. It was a time of the Crusades. A very appropriate way of humiliating a Christian would be to crucify him, like Christ. And I think that's a real possibility. And then the cloth is put over the body, the sort of bodily fluids resulting from the stress of a crucifixion react and cause this discoloration and ultimately a certain degree of decay in the shroud. There's no real evidence for paint. If you look at every painting from the Middle Ages and later the Renaissance, they always paint Christ with the nails going through the palm of the hands and through the top of the foot sort of thing. Whereas in reality, if you're going to crucify someone, in order that they stay on the cross, you have to put the nails through the wrist and through the ankles. Opiniones controvertidas que dividen al mundo cristiano del universo científico, poniendo en duda la sacralidad de una de las reliquias más veneradas de la Iglesia Católica. Por lo mismo, desde el Vaticano nunca han querido pronunciarse de manera oficial sobre la autenticidad del sudario, y Juan Pablo II es el único papa que hasta el momento ha entregado una opinión. Dado que no es una cuestión de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre esas cuestiones. Ella confía a los científicos la tarea de continuar investigando, de manera que se puedan encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas relacionadas con esta sábana, la cual, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor después de haber sido bajado de la cruz. La Iglesia insta a que la sábana santa se estudie sin posiciones preestablecidas que den por descontado resultados que no son tales. Ella nos invita a actuar con libertad interior y respeto atento, tanto para la metodología científica como para la sensibilidad de los creyentes. Como
Como ve, bajo las luces de la ciencia, la existencia de Cristo continúa siendo un misterio. Sin embargo, el Santo Sudario ha viajado a través del tiempo, ha sobrevivido a 2 incendios, ataques feudales y guerras, como para seguir testimoniando la existencia de Cristo. Un hecho que no solo impacta al mundo católico, sino también la historia de la humanidad. Este es un tema sumamente atractivo, es un tema que a nosotros además yo creo nos genera una gran cantidad de preguntas. Desde niño escuchamos hablar sobre el Santo Sudario, ¿no es cierto? Se ha transmitido de generación en generación, tiene un poquito menos de 2000 años, obviamente, pensando, ¿no es cierto?, en el nacimiento y la muerte de Cristo. Pero hablemos un poquito del Santo Sudario. Carlos, usted es un experto, Carlos Salinas. A ver, ¿en qué año y quiénes descubren el Santo Sudario? Bueno, a ver, la historia del Santo Sudario en los primeros tiempos aparece un poquito oscura, ¿ah? Sí. Pero, como se decía recién en la nota, ha sido posible reconstruir en parte esa historia por los pólenes, las huellas de polen que han ido quedando en la tela y que se han ido descubriendo. Huellas de polen que corresponden a distintos sectores de plantas a veces que se encuentran en todas partes, pero hay otras plantas que son exclusivas de determinados lugares, y eso ha permitido entonces seguirle un poco el itinerario. Ahora, oficial, digamos, la historia más clara es a partir de las cruzadas, porque precisamente como consecuencia de la Cuarta Cruzada, un varón francés, Othon de la Roche, se la lleva a Francia, y a partir de ese momento ya queda claro para la historia occidental, la sábana ya está en Occidente y se puede seguir con facilidad. Para atrás es un poco más difícil, pero hay un hecho que es bien notorio. Está en Oriente, por supuesto, la sábana quedó en Oriente. Y a partir del siglo IV después de Cristo, hasta el siglo IV, la iconografía de Cristo es bastante dispar, bastante variada. No existe un modelo único, digamos, de rostro de Cristo. Pero a partir del siglo IV, en Oriente, ya empieza la imagen de Cristo a aparecer exactamente o muy parecida a cómo aparece en la imagen que muestra el Santo Sudario. De manera que a partir de ese momento, la imagen de Cristo ya se transforma tradicionalmente en la imagen que venimos trayendo. ¿Por qué la imagen que conocemos, la imagen que conocemos entonces, se ha divulgado por todas partes del mundo, como esa imagen, esa cara de Cristo con barba, surge del Santo Sudario? Aparentemente sí. Ahora, durante muchísimo tiempo, y esto está registrado históricamente, estamos todavía en Oriente, y el Santo Sudario estaba doblado como nosotros doblamos nuestras sábanas, y se mostraba solamente el cuerpo, el rostro de Cristo, que se veneraba públicamente, porque desde un principio existe la tradición de que esta sería el Santo Sudario que envolvió el cuerpo de Cristo, Carlos, ¿no? Esto obedece que esta déjame agregar otro detalle que es muy interesante. Hablar de la sábana santa supone hablar de dos cosas distintas. Sí. Uno que son los misterios de la sábana y otro la crucifixión de Cristo, las heridas de Cristo que quedan ahí reflejadas. Pues bien, si uno mira las heridas de Cristo, cuando uno mira el cuerpo de Cristo por la parte delantera, aparecen dos piernas, lamentablemente no se puede ver bien aquí, pero Cristo fue crucificado con las dos piernas juntas. Ahí está. Ahí se puede ver. Ahí está, exactamente. Entonces, Cristo fue crucificado con las dos piernas juntas, y cuando alcanza rigidez cadavérica, claro, cuando lo enterraron no fue posible bajarlo. Con lo cual, la imagen que se ve a simple vista del Santo Sudario, aparentemente Cristo tiene una pierna más larga y otra más corta. Carlos, pero si se puede parar. Posición de que está una encima de la otra. Y nos puede ir mostrando aquí, porque esto es muy interesante, claro, para pero tendría que ser al revés. Digamos la otra parte, porque esta parte frontal de la sábana. Pero bueno, bien. Aquí entonces aparece como que Cristo tuviese una pierna más larga y otra más corta. Tiene razón. Es porque estaba una encima de la otra. Exactamente. Y esto hizo que los crucifijos que en Oriente empezaran a hacerse aparecieran con el patíbulo, que es la parte larga de la cruz, pero siempre con siempre se le coloca un pedacito de madera chico abajo, claro, ¿no? Y esto aparece inclinado. O sea, ¿por qué? Porque se entendía que, claro, que Cristo era cojo, porque el Santo Sudario aparentemente muestra que Cristo era cojo, pero claro, no sabían que era por esta circunstancia de que, por la rigidez cadavérica, un pie quedó encima del otro. Si ustedes miran hoy, abril del 2017, miran en las cruces que hay en las iglesias que hay en el Kremlin en Moscú,
ahí aparece la cruz, Claro, con el tiene stick razón. y con el palito chiquitito aquí al lado. ahí ¿no? sí Es verdad, es una cruz como cortada abajo, así en diagonal. Efectivamente. Y esa es la razón. ¿Por qué? Porque a partir del Santo Sudario aparecía aparentemente que Cristo era cojo. Carlos, y ahora, hablándote de la sábana, a ver, se dice que entonces la usanza de la época, cuando se crucificaba a una persona, se le envolvía en una sábana. ¿Esto era para todos o es algo especial porque Para era todos. Cristo? Ya. Esa era la Primero. costumbre. Esa era Segundo. la costumbre judía exactamente. Ahora, esa época. Para entender sobre eso. Ojo. Hay que envolverlo, pero no solamente se le envolvía, sino que previamente se le lavaba, se le limpiaba el cuerpo y se le ungía con una serie de cosas. Hay que pensar que Cristo muere hacia las 3 de la tarde de un día viernes, y el día sábado para los judíos es un día de descanso religioso, digamos. Y el sábado siguiente a la muerte de Cristo era el sábado más solemne de los judíos. De manera que, además, el sábado no empieza a las 12 de la noche como nosotros, sino que empieza a aparecer el lucero vespertino del día de esa tarde. O sea que eso aproximadamente es hacia las 6 de la tarde. Entonces había 3 horas en las que había que hacer todo lo que suponía descender el cuerpo de Cristo. Descender el cuerpo de un moribundo, de una persona muerta, no es fácil, sobre todo además de la contextura que tenía Cristo. Descenderlo, limpiarlo, conducirlo al lugar donde lo iban a enterrar, y de ahí además tener que irse rápidamente a Jerusalén, porque el no trabajar suponía incluso no poder dar sino que hasta un número máximo de pasos, ¿no? Y el número máximo de pasos es la distancia que hay entre el Calvario y Jerusalén. Ahora, entonces al momento tenían que hacerlo rápidamente y no alcanzaron a envolver este cuerpo. no alcanzaron a untarlo, no alcanzaron a limpiarlo, no alcanzaron a lavarlo. Por eso se mancha entonces la tela. Claro, todas las heridas quedan en el cuerpo. Por eso que el Evangelio dice que temprano al día siguiente las mujeres iban a cumplir el rito de poder envolver el cuerpo de Cristo, lavarlo y llenarlo. Después del día sábado. Y el día domingo, el domingo en la claro. madrugada. Tercer día. Porque hay imágenes que muestran a Cristo crucificado con los clavos acá en las muñecas, perdón, en las manos. Buena pregunta. Resulta que si a una persona la crucifican en las manos, no podría estar crucificado, se desgarraría. Es desde las muñecas. Entonces, esta imagen, tengo la sensación al mirarla ahora que están los clavos en las muñecas. Pero fíjate, es que esta imagen es muy interesante por lo siguiente. Primero que todo, aquí está la herida del clavo, ¿se fijan? Esta es la mancha de sangre, que no está en la palma, sino que está aquí. En esta parte hay un espacio, todos estos son huesos, y aquí hay un espacio que permite que el clavo pase con mucha rapidez y pueda sostener el no cuerpo. rompa ningún hueso, y además que pueda contener el cuerpo, porque de lo contrario el cuerpo se viene adelante, ¿no? Claro. Se raja la palma. De hecho, los experimentos que se han hecho con cadáveres, precisamente clavándolos en esta parte, hacen que el cuerpo simplemente se vaya hacia adelante. Pero aparte de eso, bueno, por cierto, la crucifixión duró no más de 5 minutos. Un clavo aquí que pasa rápidamente, otro clavo aquí que pasa rápidamente, y otro clavo en los pies que pasa rápidamente porque no rompe tampoco ningún hueso. Y en 5 minutos Cristo estaba crucificado. Además que lo estaban haciendo. El de los pies es en el empeine, ¿no? Es aquí. El del pie. Bueno, podemos verlo después de todas maneras, no sé si se verá de aquí. Pero en todo caso, rápidamente, porque además lo estaba haciendo gente experta. O sea, experta, digamos, ¿no? Que estaban acostumbrados a crucificar. Pero fíjense que hay otro detalle muy importante. Primero, un brazo aparece más largo que otro. Sí. Y aquí ya empiezan a aparecer las heridas de Cristo, ¿eh? Para poder colgarlo, para poder crucificarlo, tenían que dejarlo muy pegado al madero a efectos de que el cuerpo no hiciera este juego. Entonces, les tiraban los brazos lo más posible para que quedara lo más pegado. Bueno, le zafaron un hombro, que es una herida poco conocida de Cristo. Le zafaron un hombro, con lo cual un brazo le quedó más largo. Y esto lo muestra aquí precisamente, ¿no? Y otra cosa, si ustedes se fijan, hay 4 dedos. Solo 4 dedos. ¿Le sacaron uno? No le quebrarían ninguno de sus huesos, había dicho el profeta. No, en esta parte, donde pasa el clavo, que está este espacio, hay nervios. Y hay un nervio que es motor. Pero no solamente motor, o sea, un nervio motor que hace que... ¿Se recoja el dedo? Se recoja absolutamente. Wow. Exactamente. Entonces, Cristo va a estar permanentemente crucificado en esta forma. Claro. Pero no solamente es un nervio motor, sino que además es un nervio que causa un inmenso dolor. Cristo se está asfixiando en la cruz. Entonces, lo que él está haciendo para poder tomar aire es afirmarse en el clavo, en los pies, tirarse un poquito para arriba, y va a estar permanentemente haciendo este juego con el clavo. Pero entonces, para subir
y para bajar. Pero es como un acto de sobrevivencia extremo, en un momento. Un acto reflejo. De reflejo, claro. Pero el dolor que está sufriendo es impresionante. Profesor, a Cristo le clavan una lanza también, ¿cierto? ¿Esto para qué se hace? Y entiendo que eso también es uno de los elementos que ayuda a demostrar la veracidad del Santo Sudario. Les he dicho que hay poco tiempo entre la crucifixión. Además, de acuerdo con las leyes, las normas religiosas de los judíos, no podía quedar expuesto en día sábado ningún cuerpo, ningún muerto. Claro. Entonces, había necesariamente que enterrarlo. Entonces, el espacio de tiempo es poco. Cristo muere, van a donde Poncio Pilatos a pedirle permiso, y esto acorta los tiempos, van a donde Poncio Pilatos a pedirle permiso para poder desenterrarlo. Poncio Pilatos se sorprende de que ya haya muerto, manda a un oficial, a un militar, para que lo corrobore. Es el momento en que le clavan la lanza porque se dan cuenta que está muerto. Entonces, para confirmar que está muerto, le dan la lanzada. Y a los otros dos que estaban crucificados con él, eran tres que estaban al mismo tiempo. Los otros dos les cortaron las piernas justamente para acelerarle la muerte. Oiga, para que murieran pronto, a efecto de poder enterrarlos antes del sábado. Por lo tanto, hay una cosita que es súper, con respecto a eso, es súper interesante, porque el tipo de sangre a ver, las características de la sangre de una persona viva es distinta a la persona muerta, a la de una persona muerta. La sangre post-mortem. Y en el sudario hay muestras de ambas. Hay muestras de ambas, efectivamente. Y además es una cosa muy interesante, porque el Evangelio dice que San Juan, que es el que cuenta estas cosas, que es el que cuenta la lanzada, al punto surgió sangre y agua. Sí, sangre y agua. Es verdad. ¿Pero qué es esto del agua? Bueno, es que con ocasión de la muerte, el grito del corazón, en torno al corazón se ha ido armando, digamos, una bolsa de suero, de manera que cuando la lanza atravesó el corazón, salió sangre, pero al mismo tiempo se rompió la bolsa de este suero, y esa es el agua que vio San Juan y que cuenta en el Evangelio. Usted está develando una serie de misterios, además de preguntas que nos hacemos todos, que incluso también nos hacen nuestros niños, nuestros hijos, acerca de una Semana Santa que es distinta a vivirla cuando uno maneja más información, cuando conoce la historia y cuando la fe también se mezcla con la historia del mundo. Entonces, ¿por qué es tan interesante lo estamos conversando? Porque hay una serie de preguntas que nos quedan. La gente está escribiendo también en Twitter. Tal cual. Para que nos haga todas sus preguntas. Hay un misterio, el misterio del Santo Sudario. Hay un reportaje de contacto que queremos ver con ustedes y queremos compartir. Una investigación. Ponga atención, por favor, porque es realmente espectacular y le va a servir para que también esta Semana Santa la viva de otra forma. Mire. La autenticidad del sudario estuvo avalada por siglos de estudios, y el conocimiento científico, hasta donde alcanzaba, se mantuvo de acuerdo con lo que indicaban la fe y la tradición. Hace menos de 100 años, se le tomó la primera fotografía al rostro del Santo Sudario y se comprobó que lo que está grabado en la tela es como el negativo de una foto. Sin saberlo, aquel fotógrafo de hace un siglo convirtió el rostro difuso de la sábana en una imagen clara y definida. Con recursos más avanzados, otros expertos descubrieron muchos años después que la imagen del sudario es tridimensional, y el resultado fue aún más espectacular. A estos hallazgos se agregan nuevas revelaciones microscópicas, como que algunas partículas de polen acumulado en el lino provienen de especies que solo se encuentran en el Medio Oriente, y que en la tierra que quedó pegada a la sangre en las rodillas hay minerales que corresponden a esa región. Un examen detallado de los ojos cerrados detectó sobre ellos monedas del tiempo de Poncio Pilatos. Pero al margen de estas evidencias, lo que nadie ha podido explicar hasta hoy es la forma precisa en que se grabó la misteriosa imagen en el sudario. Los únicos rastros que realmente se deben al contacto entre el cuerpo y el lienzo son las huellas de sangre, como las que se notan aquí en la frente. Sin embargo, la certeza y los argumentos de muchos se vinieron abajo la mañana del 13 de octubre de 1988, cuando el cardenal Anastasio Ballestrero, custodio de la sábana, anunció que 3 laboratorios especializados habían determinado que la legendaria tela no tiene más de 700 años, que es un fraude medieval hecho en algún momento entre 1260 y 1390. Varios trozos pequeños del sudario habían sido enviados a Suiza, Inglaterra y Estados Unidos para estudios de carbono 14, un riguroso procedimiento que mide la edad de las materias orgánicas, y su veredicto era, en teoría, inapelable.
Con exámenes científicos detallados y profundos estudios históricos, Monseñor Ricci rastreó los últimos momentos de la vida de Cristo a partir de las huellas concretas dejadas en el lienzo, como un quinto evangelio que ayudara a otros a ver para creer. Con esos datos talló esta réplica, considerada la más exacta del mundo, y en la que se pueden contar, por ejemplo, los 121 latigazos que acusa el cuerpo del sudario. Para este tipo de flagelación usaron dos flageladores. Dos. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesús estaba desnudo, encorvado, apoyado en una columnata pequeña, y la flagelación se hizo del modo más cruel, sin dejar ninguna zona libre. Para Jesús se usó un látigo que se empleaba para castigar esclavos, la peor raza de esclavos. Era un flagrum taxilatus que termina en 3 flecos, cada uno con 2 pequeñas esferas en los extremos, provista de puntas lacerantes. Si usted mira el sudario, se ve que el rostro está hinchado porque al caerse Jesús no podía protegerse con los brazos porque estaban atados. Así es que si caía, se golpeaba irremediablemente. Las zonas precisas de las contusiones son el centro de la frente, que está hinchada, los pómulos, las cejas, todo hinchado porque estaba desfigurado por las caídas. Otro rasgo importante es que los clavos no fueron puestos atravesando la palma como muchos artistas han pensado, sino al comienzo de la mano. En este punto el clavo pasa a llevar el nervio mediano. Al ser tocado, hace que el dedo pulgar se flexione hacia adentro y quede oculto. En las manos del hombre del sudario se ven precisamente 4 dedos y no 5, porque el pulgar está escondido. La certeza no existe, y solo el corazón puede decir si esta tela es la que envolvió a Cristo o no. La ciencia no lo ha establecido, y tal vez no lo puede establecer nunca. Hablábamos del misterio y lo dice este señor. La ciencia capaz que no lo puede establecer nunca, pero hay misterios interesantes. Por ejemplo, cómo un cuerpo puede quedar prácticamente grabado tan perfectamente, tatuado en la sábana, tan perfectamente en esta sábana o en esta tela. Eso es recurrente, porque sucede. Además se ha demostrado que esto no es algo que alguien haya pintado. Está demostrado que es un tipo de impresión natural. Claro. Oye, y la cara sobre todo, la cara, porque es algo, tiene mucho más detalle que y en ese sentido, ¿ha sucedido en otras situaciones o esto es único? Y exacto, y se lo digo con la pregunta que te hacía afuera, que era, o esto es un milagro en realidad. Porque, claro, en el fondo, o se calcó la sangre, digamos, y es típico y le pasaba a toda la gente cuando la cubrían al momento de morir, o en realidad esto es un milagro de Cristo, de Dios. A ver, yo no diría que es un milagro, pero sí es el testimonio de un milagro. ¿Ah? Por ahí. O sea, la tela es una tela natural que la ciencia puede investigar y puede entrar a indagar, pero para ver qué es lo que hay detrás de ella. Y lo que hay detrás de ella quizás sea el testimonio más exacto que hay de la resurrección de Cristo. Fíjense lo siguiente, lo que no está dicho en el reportaje que acabamos de ver. Cuando está probado ya que la imagen... A ver, cuando uno se sienta en un espacio duro, las partes carnosas se aplastan. Muchas veces hemos visto a los niños cuando detrás de un vidrio se acercan al vidrio y se les deforma la cana, ¿cierto? Nosotros mismos que estamos sentados en estos momentos en una zona dura, nuestros glúteos están deformados, aplastados. En el cuerpo de Cristo, que por lo menos que aparece en esa sábana, está claramente mostrado ya que no hay ningún tipo de deformación. En consecuencia, la conclusión es que el cuerpo de Cristo queda grabado en un momento en que el cuerpo está en levitación. O sea, eso ya es un dato adquirido. O sea, el cuerpo flota en el momento en que se produce la impresión. ¿Ah? Ahora bien, ¿cuál es el origen de esa impresión? En la sábana hay 4 tipos de manchas. Muéstrenos, Carlos, por favor. Estas son las huellas de un incendio que hubo en Chambéry, que es donde estuvo durante mucho tiempo en un convento de monjitas. Y estaba doblado. Estaba doblada en 4 en una caja de plata. Ajá. Y el incendio derritió parte de la plata de la caja y esa quemó la tela
en estas dos líneas, ¿no? Por eso que son líneas oscuras, son líneas de quemadura, pero que no destruyeron en absoluto la imagen. Ese es un tipo de mancha. El segundo tipo de mancha es manchas de sangre, como tú decías recién. Tercero, manchas de agua. Estas especies de triángulos que hay aquí son manchas de agua con las que trataron de apagar el incendio cuando se produjo ahí en Francia. Y la cuarta es la imagen misma, ¿no? La imagen. Ahora bien, esta imagen, ¿cómo quedó impresa? Algunos dicen que se pintó, pero no hay huella alguna de pintura. Bien, para ir cuento corto. La imagen se produce, otro dato interesante, está exactamente igual en intensidad por delante que por atrás. O sea, no solamente no está deformado, sino que la intensidad es la misma. ¿Confirma la altura y el peso, entre comillas, cuando uno ve la imagen de que lo sí, claro, se ha podido calcular ¿Cuánto todo medía Cristo aproximadamente? En torno al un metro, casi 1,80 m más o menos. Sobresalía sobre el cuerpo la estatura normal de los judíos. No era una persona que pasara desapercibida solo por ese dato. Y era delgado, ¿no? Era un hombre fornido, normal. ¿Por qué tiene la misma intensidad por adelante y por atrás? Porque debería ser más intenso por atrás, por el peso del cuerpo. Es que está levitando. Está levitando, ¿no? No y eso es un misterio, digamos. Pero claro, pero a ver, cuando uno saca una fotografía con un flash, por ejemplo, el objeto que yo fotografío queda iluminado, claro, pero queda iluminado desde afuera. En cambio aquí la intensidad de la imagen es exactamente igual desde los pelos hasta los pies. Es decir, el cuerpo entero está actuando como foco, pero desde adentro. Desde adentro. Entonces, un segundo. Entonces, el cuerpo se enciende, digamos, constituye en sí mismo un foco que emite una radiación desconocida actualmente porque no se puede conocer, no se ha podido definir todavía cuál es el origen de la misma, que hace que la tela quede impregnada con esta imagen, pero es tan instantánea en el tiempo que la imagen no pasa al otro lado de la tela. Está solo por aquí, pero por el otro lado está absolutamente en blanco. Entonces es tan intensa, pero tan cortísimo en el tiempo, que la imagen quedó solamente en esta parte. Como si hubiera sido un flash, una cosa así. Exactamente. Entonces, en levitación instantánea, entienden los que están estudiando estas cosas, que este sería el testimonio histórico de la resurrección. Profesor, sáquenme una duda. ¿Quién le saca después esta tela que tenía el cuerpo de Jesucristo? Qué buena pregunta. Porque ¿cómo esa tela aparece? ¿Dónde aparece esa tela? Qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque los evangelios dicen que cuando llegan temprano las mujeres a hacer el entierro definitivo, digamos, que llegan con los ungüentos, con las vendas, con todas esas cosas, se encuentran con que la tumba, la piedra estaba corrida, miran la tumba está vacía y salen corriendo a avisarle a los apóstoles que se han robado el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entran, vuelven los apóstoles, Pedro y San Juan y San Pedro son los primeros en llegar, y lo que ven es la tela en el lugar donde estaba y un sudario que le habían colocado en el cuerpo de Cristo. Me explico un poco para que me entiendan bien. Cristo muere con la boca abierta, Cristo se está asfixiando, muere entonces con la boca abierta. En consecuencia, cuando lo colocan sobre la losa, hay que cerrarle la boca. Claro. Y le colocan una tela así en torno a la cabeza, como se colocaban nuestros abuelos cuando les dolían las cabezas, ¿no? Les dolía la muela, digamos, Se ponían una tela ahí. En la muela, claro. Entonces hay dos telas. La tela que envolvió el cuerpo de Cristo, que está en esta posición, y este sudario, que está en esta otra posición. Las traducciones originales dicen que cuando Juan y Pedro entran a la tumba, ven la tela en el mismo lugar, pero allanada, aplastada. Y el sudario, esta tela redonda, en posición diferente. ¿Qué es lo que pasó? Y aquí viene otro misterio que no aparece tampoco en el reportaje que acaban de decir. El cuerpo se esfumó, el cuerpo desapareció. Y cayó la tela. Entonces la tela, claro, cayó sobre sí misma. Y esta otra tela que envolvía la cabeza de Cristo, claro, quedó en el mismo lugar, pero en posición distinta. ¿Por qué? Porque originalmente tenía posición diferente. ¿Esta tela también se recuperó, o no? Claro que sí. Claro. Profesor, vamos a hablar sobre este análisis que se hace en el 2012. Un análisis que usted tiene que conocer y que además viene a confirmar muchas cosas muy interesantes acerca del Santo Sudario. El 2012 también hay un punto de inflexión en esta historia.